Buenos días amigos, bienvenidos a nuestro bloque La Noticia Electoral, en la que vamos a hablar sobre estos comicios que se vienen, y para ello tenemos una entrevista con el ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Gastón Soto Ballenas. Doctor Soto Ballenas, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días y bueno, a vuestra disposición para tratar los temas que son siempre de actualidad. El Jurado Nacional de Elecciones siempre está, digamos, en la mira cuando hay este tipo de actividades, ¿no? De comicios en el país. Pero muchos no conocemos la historia del Jurado Nacional de Elecciones, de las personas que han pasado por ahí. Usted, ¿cuántas gestiones tuvo en el Jurado Nacional? Yo tuve dos gestiones, entre el 2000 y 2004 y 2004-2008, que fui reelegido en representación del Colegio de Abogados de Lima, y fue una elección popular, donde votaron todos los abogados, ¿no? Y que permitió que en ese sentido darme la alta satisfacción y honor de compartir con otros miembros del pleno, del jurado, del más alto nivel, y que yo particularmente me sentí bastante satisfecho con lo que fue nuestra labor, y como fue algo que se comentaba en el ámbito internacional en las últimas elecciones en segunda vuelta que participé en la elección presidencial en el Uruguay, cuanto menos se trata o cuanto menos se ocupa de un organismo electoral el común de la gente y los medios de comunicación, es porque el Tribunal Electoral o la Corte Electoral está mejor, ¿no? La Corte Electoral en Uruguay, por ejemplo, es casi perfecta, nadie se ocupa de ella. Nadie se ocupa quién es el presidente porque las cosas funcionan bien y las decisiones se toman regularmente de acuerdo a lo que está previsto en las normas jurídicas, ¿no? Y si en algo creo que yo lo tengo como una grata satisfacción de haber sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones, es haber participado en un pleno que le dio solidez, le dio credibilidad al jurado. Cuando en el año 2000, inmediatamente después de lo que se conoció como las elecciones generales más fraudulentas de la historia del Perú, asumimos el cargo, compartimos mesa con algunos integrantes del pleno que después tuvieron problemas judiciales que le sacaron una serie de temas, pero debo reconocer que nos respetaron. Nos respetaron, digo nos en plural porque asumimos el cargo el mismo día con el doctor Carlos Vela Marquillo, ya fallecido, y que tuvimos ocasión de compartir con ellos el pleno, y sabiendo con el discurso que nosotros llegábamos y la independencia y autonomía con que se suponía debíamos actuar, como que así fue, ellos respetaron eso, ¿no? Por eso no tuvimos problemas y digo su nombre, Alipio Montes de Oca, con Bringas, no respetaron. Ellos salieron al poco tiempo después, fueron reemplazados, ¿no? Pero cierto que no tuvimos ningún inconveniente. Esta independencia del Jurado Nacional de Elecciones es fundamental. Definitivamente. Fundamental. Definitivamente. Y nosotros por eso mantuvimos, y eso es otra de las satisfacciones que yo tuve particularmente en el jurado, de que en los dos periodos mantuvimos la autonomía e independencia, en atención a lo que establece nuestra norma constitucional, que las resoluciones del jurado son inapelables y contra ellas no se emite recurso alguno, lo cual significa el Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional tiene facultades para anular resoluciones del jurado, pero ahora cualquier juez del distrito, ¿no? Anule una resolución y termina reponiendo a un alcalde, a un regidor, ¿no? Exacto, a eso iba, ¿no? ¿Se le ha quitado, cree usted, con algunas normas, se le ha quitado el peso que tenía el Jurado Nacional de Elecciones? No se le quitó con unas normas, se le ha quitado por la actitud y conducta de quienes integran los organismos electorales, estimado Carlos, ¿ya? Ellos, si al amparo que está establecida en la norma jurídica, si ellos respetaran su autonomía, pues no había ningún problema. Hace algunos meses tuve ocasión de ser invitado a una mesa redonda en Santa Cruz de Bolivia sobre la autonomía de los organismos electorales. Y casi el 99% de los representantes que estuvieron ahí en los organismos electorales, bueno, yo no representaba ningún organismo electoral, porque ya no era, claro, digamos, jurado, obviamente, pero era la preocupación que ellos tenían de que los jueces o las cortes electorales les corrigen a ellos las decisiones que toman. Y normalmente los jueces y los organismos electorales terminan por tener mucha presión política para efectos que se anule o se reponga a una autoridad en particular, ¿no? Yo alguna vez tuve ocasión discutiendo sobre este tema en debate público, inclusive con algunos destacados constitucionalistas que obviamente defendían la autonomía del jurado, pero otros más bien en contra de ello, cuando decía que no puede haber islas en el Perú. El Jurado Nacional de Elecciones puede equivocarse y consecuentemente el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional
debe corregirlos. No, el Jurado Nacional de Elecciones, sus resoluciones son inapelables, lo cual implicaría, si mañana más tarde, por ejemplo, un alcalde o un candidato, ¿no? Porque no esté de acuerdo con una resolución del jurado, ¿no? Interpone una acción de amparo. En el ámbito interno, la última instancia es el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa si ese afectado, entre comillas, porque el jurado no resolvió como él quería o como él podía satisfacer sus aspiraciones, termina porque el Tribunal Constitucional también confirma la decisión? Se va a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, al final la Corte Interamericana va a poner alcalde, va a poner presidente, va a poner legisladores. No, pues. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Y eso es lo que no se está calculando. Lamentablemente, por el criterio con el que han venido manejando los magistrados que nos sustituyeron a nosotros después del 2004, se han venido cambiando los criterios. Y hoy día, repito, cualquier juez anula una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y qué lleva a un miembro de la Junta, del Jurado Nacional de Elecciones a cambiar de criterios? El criterio es uno solo. Pero por supuesto, creo que sí. Yo creo que yo tuve una grata experiencia en el jurado, que era que casi el 100% de nuestras resoluciones eran por unanimidad. ¿Pero por qué era así? Porque si, por ejemplo, somos 5 miembros, si 4 miembros tenían una posición y yo tenía otra, no resolvíamos hasta que los 4 me convencieran o yo convenciera a los 4. Claro. Lo cual al final da lugar a que la resolución era muy sólida, pues. Muy sólida, ¿no? Además, nuestras resoluciones no eran sumamente extensas, eran muy concretas. Siempre la recuerdo esta destacada magistrada que después fue fiscal de la Nación y falleció siendo fiscal de la Nación, la doctora Edaida Bolívar Arteaga, que ella decía, nuestras resoluciones, porque ella fue miembro del jurado también, deben ser tipo libro coquito, chiquito, poquito y que todo el mundo lo entienda, ¿ya? Porque nosotros resolvemos no para el abogado, no para el asesor legal, resolvemos para el directamente interesado, para el partido político, para el candidato, y debe ser concreta y precisa. Claro, mientras menos extenso, porque vemos unos documentos que son casi interminables para leer. Claro. También se puede prestar a interpretaciones. Mientras más conciso sea, por supuesto. Creo que ese es su punto, ¿no? Claro. Mientras más conciso sea, más fácil de entender, claro, y menos problemas va a tener para aplicarlo. Claro que sí, claro que sí. ¿Eso se ha dejado también de lado? Pero por supuesto, yo creo que eso es lo que da motivo justamente a especulaciones y posesionamientos distintos uno respecto al otro con relación a resoluciones que evita los organismos electorales, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más concreta y precisa es una decisión tomada no por mayoría, sino por unanimidad, es mucho más sólido. Nosotros decíamos, yo recuerdo que hubieron varias resoluciones que llegaban inclusive hasta el Tribunal Constitucional y obviamente nosotros no la cumplíamos. Digo así, sinceramente, no la cumplíamos. Somos autónomos, decíamos ya. Claro. Y la doctora Edaida Bolívar decía, por si acaso, si nos vamos a la cárcel, a mí no me llevan a la cárcel las mujeres, voy con ustedes. Y así decía, ¿ya? Eso sí, me llevan mi cigarrito, mis chocolates y mi café, decía. La linda, que siempre la recuerdo con mucho cariño. Usted es una persona de experiencia en temas electorales y imagino que ha sido también convocado a otros países como un veedor. Así es. ¿Cuál es la labor que ejerce un veedor internacional en elecciones? Un veedor es el que va a verificar que el acto electoral se realice dentro del marco establecido por las normas internas del Estado. Tanto el acto de votación como también el escrutinio, que son los momentos de repente más difíciles de poder legitimar un resultado electoral. El veedor normalmente no interviene en las decisiones de política interna o de los organismos electorales, que es lo que muchas veces da lugar a posiciones que responden a intereses particulares de la OEA, de la Unión Europea, de Naciones Unidas, ¿no? Donde lamentablemente por tema ideológico ya van casi parametrados con unas anteojeras que ya saben ellos a dónde van a dirigir, y muchos de ellos se comenta, no lo afirmo, de que ya van con su informe preparado antes del día de las elecciones, ¿no? Yo creo que esto es lo que da lugar a que finalmente se desnaturalice la labor del Observador Electoral Internacional, donde la ideología termine por imponerse, ¿no? Sí. Nosotros hemos estado, yo hasta ahora formo parte
del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Es un organismo que se creó este año cumplimos 20 años de fundado. Hemos estado en más o menos 150 y tantos procesos electorales en América Latina y el Caribe. Hemos estado también en Euroasia, en Rusia, el año pasado, ¿no? Y lo que ha dado lugar a que podamos decir que en lo personal hemos participado en más de cerca de 70 procesos electorales, ¿no? Lo invito a acompañarnos en una pausa. Me gustaría ahondar un poquito en esta participación que tuvo usted en Rusia. Imagino que ha sido toda una experiencia. Vamos a una pausa y volvemos con el doctor Gastón Soto Ballenas. Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti, para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2, PES Cable. Desde este martes 23, tu diario La Noticia lanza el coleccionable Las Recetas de la Abuela. Aprovecha y descubre todos los días las mejores recetas de los platos más ricos del mundo. Recuerda, desde el martes 23, reclama la tapa y la primera lámina gratis con tu diario La Noticia. Los tiempos cambian, la verdad no. Auspicia Intur Perú. El mundo del fútbol en un solo lugar. Hola, soy Bruno Salas y los espero para hablar de fútbol peruano y las principales ligas del mundo. Premier League, Serie A, Bundesliga y la Liga de España. Deportes en La Noticia TV, canal 27.2 de PES Cable. Para Sintonía Salsera de parte de Rafael Itiel, un saludo muy grande y sigan tocando salsa. Amigos, volvemos con el doctor Gastón Soto Ballenas, con quien justo nos mencionaba que había estado como veedor en Rusia. Doctor, cuéntenos esa experiencia. Rusia es un país bastante grande, para muchos inalcanzable por la lejanía. ¿Cómo es un proceso electoral en ese país? ¿Con qué se encontró? Me encontré primero con una realidad de la que nosotros no tenemos cuál es en principio la cantidad de electores, ¿no? Estamos hablando de más de 150 millones de electores, ¿no? Razón por la cual el proceso se desarrolla en 2 días, 3 días, ¿no? Y por otro lado, la predisposición de la gente para participar en el proceso electoral. Es muy interesante, por ejemplo, verificar cómo bajo 3 sistemas la gente vota, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es con el voto tradicional, entre la cédula de sufragio, en el local de votación. La gente marca su voto, lo deposita en un ánfora y después eso se contabiliza. El otro es el voto electrónico, que no es lo mismo la máquina de votación electrónica. El voto electrónico, que es un documento que también lo marcan y entra como una especie de escáner y lee el resultado y lo va a registrar. Ese es otro sistema. Y el otro es el más común, que la mayoría de los jóvenes utilizaban, que es el celular, ¿no? O sea, pueden hacer un voto a través del celular. A través del celular, virtualmente, ¿no? Por eso es que en los locales de votación no se veía mucha gente. Claro. Los que iban, generalmente era gente mayor, de avanzada edad. La tranquilidad era realmente envidiable, ¿no? No había ningún problema. Claro, ¿no? Otro mundo. Otro mundo. A pesar de que tuvieron más de 2,5 millones de hackers
el sistema. Ese es el principal problema, ¿no? El sistema. ¿Por qué? Porque una de las cosas que políticamente o ideológicamente podría ser lo que motiva de tratar de que el sistema no funcione y de esa manera desvirtuar el proceso electoral y finalmente a la conclusión del mismo es que el sistema se trae, ¿no? Pero estamos hablando de un país que lleva hombres a la luna, por ¿no? ¿Y se acuerda cuántos días estuvo ahí en Rusia? Yo estuve 10 días más o menos, 10, 12 días. Pues es un trabajo intenso, no es solamente estar en las elecciones mismas. Sí. No, la verdad es que nos dieron una cantidad de días que íbamos a estar, porque se pierde 2 días sin ir. Claro. Más 2 días de retorno, porque hicimos el viaje, hice Lima, Panamá, Turquía, y de Turquía ya llegamos a Moscú, ¿no? Y son 2 días, más 2 días, o sea, son 4 días. Y teníamos previsto que la invitación era para retornar al día siguiente después que terminaran las elecciones. Y pedimos quedarnos unos días más, porque era el colmo. Estábamos en un hotel que estaba a 2 cuadras de la Plaza Roja, el Klein, y no conocía la Plaza Roja, porque estábamos en infinidad de actividades protocolares, no más que protocolares, oficiales, ¿no? Tuvimos un congreso internacional, fueron más de 2.000 y pico de observadores internacionales de muchos países. Tuvimos la suerte de la organización de la cual formo parte, que es el CELA, el Consejo de Expertos del Territorio de Latinoamérica, de ser uno de los escogidos, instituciones escogidas para que interviniera en ese congreso, en la que había expositores. Y yo fui el representante del CELA que intervino, ¿no? Claro. Ahora, así como usted ha visitado Rusia y se encontró con esta nueva forma de elecciones, me parece sorprendente y interesante esto de usar el celular para votar, así evitas el caos en las mesas de votación. ¿Usted recuerda algún país que haya visitado en el que la situación haya sido muy complicada? O sea, que a su regreso usted haya pensado, oye, acá sí hubo bastante trabajo que hacer y ¿recuerda alguna experiencia así media complicada en estas visitas? Más que complicada, donde sí hubo manos negras que intervinieran era la elección de Juan Orlando Hernández en la reelección en Honduras. ¿En qué año fue eso, disculpe? Eso ha sido ya hace más o menos 8 años, o sea, del presidente anterior a la actual presidenta, que es la señora Castro, esposa del que fue presidente Zelaya, también en Honduras. En esa ocasión, me acuerdo que participamos los miembros del CELA también, y fue interesante, por decirlo de alguna manera, entre comillas, porque estaba como candidato el que era presidente, Juan Orlando Hernández, que ahora está preso en Estados Unidos. El hermano está condenado con más de 30 años de prisión por el narcotráfico, ¿no? Jefe de una banda de narcotráfico. Y en ese entonces, él se presenta como candidato a la reelección, cosa que estaba prohibida las normas de la Constitución hondureña, pero por una resolución de la Suprema Corte logró que por la ventana le permitieran ser candidato nuevamente, ¿no? Y lo interesante fue no digamos el acto de votación, sino el escrutinio, ¿no? El conteo. En el escrutinio, cada vez que el candidato de oposición iba ganando, el sistema se caía, ¿no? Y cuando se volteaba la situación, el sistema ya se activaba, ¿no? Se activaba. Y aquí, lamentablemente, pues comprobamos la conducta que tienen muchos organismos internacionales que responden a intereses particulares. En ese entonces, pues, el candidato presidente, Juan Orlando Hernández, estaba apoyado por la OEA, ¿no? Entonces, porque le enseñaba los dientes a la grande potencia, de Estados Unidos en particular, ¿no? Entonces, en algún momento dijo la OEA, bueno, porque ahí no hay segunda vuelta. El que gana por un voto, ganó por un voto. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Lo cierto es que, decían, hay tanto desconcierto que de repente sería bueno que pase a un proceso electoral que no estaba previsto en la ley, que sea entre los dos candidatos que están alcanzando la más alta mayoría. Pero cuando lograron que el sistema permitiera que ganara Juan Orlando Hernández, ya se cayeron la boca. Claro. Nosotros, entre Presidente y ¿qué hicimos nosotros? Felizmente, entre comillas,
que nosotros teníamos previsto regresar al día siguiente después de las elecciones. O sea, nuestro informe fue solamente en el acto electoral y lo que fue el comienzo del escrutinio. Ya no podíamos informar más porque ya teníamos que regresar a nuestro país. Ajá. Yo me acuerdo que tenía un compromiso con el Consejo Nacional Electoral de Ecuador para ir a una conferencia, otro que formaba parte de la organización que sea Colombia, tenía otra conferencia, en fin, ya habíamos programado, ya salimos. Pero si no hubiéramos quedado, hubiéramos tenido que informar eso, ¿no? Y era un fierro caliente ese, ¿eh? Sí, como lo que ha pasado en Ecuador. En Ecuador, por ejemplo, nadie dice nada. Lo que ha acontecido con el proceso electoral en segunda vuelta con Daniel Noboa, ¿no? Es muy interesante, tan interesante como que lo que estamos inmersos en el tema electoral, hemos comenzado a revalorizar el concepto de qué se entiende por fraude electoral. Porque fraude electoral generalmente se califica en función de cómo funciona el acto electoral y el escrutinio, pero no se toma en cuenta los antecedentes. Es un poco más amplio, ¿no? Definitivamente, pero eso generalmente no lo tomamos en cuenta. Claro. ¿Qué es lo que pasa en Ecuador, por ejemplo? Es interesante, ¿no? El acto electoral estuvo impecable, el escrutinio impecable, no hay ningún problema, pero todo lo que aconteció antes de, sí es motivo de mucha crítica. ¿Y cómo llegó? ¿Y cómo llegó? Por ejemplo, el candidato Daniel Noboa no tuvo licencia, nadie decía nada. Los organismos electorales que debían haberlo puesto en su sitio, repartía bonos a los jóvenes en plena campaña, repartía bonos a la gente de la tercera edad. El dueño de la empresa esta de mercenarios que dicen que están capacitando a las Fuerzas Armadas y la Policía y la Guardia Nacional del Ecuador para luchar contra el narcotráfico, la delincuencia, haciendo campaña en contra de la otra candidata de oposición en segunda vuelta, un norteamericano haciendo campaña en pleno territorio ecuatoriano, ¿no? Claro. En otro país, como lo escuché decir a este periodista Rincón de CNN, si esto sucedió en otro país, hace rato que lo hubieran expulsado, pero no. Entonces, todo eso dio lugar a que finalmente tuviera la captación de votos que logró tener en Noboa, ¿no? Ahora, en esos casos es importante tener a los veedores, ¿no? Porque pueden advertir estas irregularidades. El asunto es que los veedores no intervenimos en los asuntos internos, la relación interna de los organismos electorales, solamente es en el acto salvo el caso que se realicen lo que hay en Venezuela, por ejemplo, que tanto se critica, ¿no? Pero que hay que ver la realidad en directo, las auditorías. En estas últimas elecciones municipales que han habido hace un par de semanas, en Venezuela, por ejemplo, el proceso electoral tuvo 16 auditorías anteriores al acto electoral, ¿no? Donde participan todas las agrupaciones políticas, incluyendo COPE, incluyendo Acción Democrática, incluyendo Primero Justicia, o sea, todos los partidos de oposición, donde están los delegados de los partidos políticos, ¿no? Y es interesante ver eso porque se realiza una verificación del estado en cual se encuentra el proceso, claro, y en cual se encuentra la máquina de votación y todo lo demás, ¿no? Volviendo al tema de Rusia y trayéndolo también al Perú, ¿usted ve posible que en algún momento estas 3 formas de votación se puedan aplicar acá? Digamos, usted hacía a la comparación, ¿no? Rusia es un país que lleva ya hombres a la luna, ¿no? Estamos, tecnológicamente estamos un paso atrás, pero yo creo que ¿sería viable? Sí, yo creo que sí. El voto electrónico permite satisfacer las inquietudes que mucha gente tiene de conocer un resultado con mucha rapidez, ¿no? Porque el voto electrónico va justamente a registrar en forma inmediata cómo vota la persona, ¿no? Y si a eso se agrega lo que tienen algunos países, como el caso, dicho sea paso, de Venezuela, que te vota y en un sentido y la máquina le da un comprobante. Y ese comprobante lo deposita en un ánfora. Y al término de la votación, antes del escrutinio, en cada centro de votación se escoge el 55% de las mesas de sufragio que estén instaladas para abrirlas y verificar que lo que dice la máquina coincide con lo que está en el papel, ¿no? Hacen como una comparación. Hacen una comparación y más garantía ni hablar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que es bueno, pero sí, para eso tiene que ser empresas que sean suficientemente eficientes, que permita garantizar la eficiencia del sistema, ¿no? Y este sistema se podría aplicar, no en estas elecciones, pero
¿usted ve posible que se pueda aplicar en los próximos comicios electorales, no el 26? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y ojo, que hay ya ejercicio, ¿no? Inclusive cuando estuvo la doctora Magdalena Chu, me acuerdo, ya entonces muchos años, que estaba de jefe de la OMPE, justamente había establecido que diferentes jurisdicciones electorales haya el uso del voto electrónico, ¿no? Convocó un concurso de precios y para mala suerte, entre comillas, ganó la empresa que tenía a su cargo el armado del sistema de elecciones en Venezuela, y eso dio motivo a que las críticas, las cosas terminaran por tener que dejarlo de lado, ¿no? Claro. Para ir terminando, doctor, se habla mucho de estas tendencias izquierda y derecha en la región, ¿no? Estamos hablando de la región. ¿Se repite mucho en todos los partidos esta elección entre derecha e izquierda siempre, o es algo que ha venido a menos en los últimos años? Te cuento una experiencia que realmente para mí me resultó ser muy grata, y creo que lamentablemente es la excepción en esta parte del continente, ¿no? El caso de Uruguay. Y yo estuve en la segunda vuelta y tuve oportunidad de conversar con Luis Alberto Lacalle, padre del que recientemente salido presidente, Luis Alberto Lacalle de la PUN, que fue presidente del Partido Colorado, del Partido Nacional, ¿no? Luego conversé con Julio María Sanguinetti, que fue presidente 2 veces del Uruguay, del Partido Colorado. Ellos son liberales, y conversé con la señora Lucía, la esposa del recientemente fallecido José Mujica, ¿no? Que es del Frente Amplio, que es un frente de izquierda, pero también gente de derecha. Es muy curioso, muy curioso. Si hay algún discurso que al unísono los tres tenían, estimado Carlos, es de que ellos decían, bueno, si gana fulano, gana sultano, ¿qué importa? Al final todos trabajamos por Uruguay. Empujamos para el mismo... Acá, claro, acá no. Una gran distancia, ¿no? Una gran distancia, ¿no? Una gran distancia. Y pareciera que es fácil tomar la decisión, ¿no? Sí. Pareciera que es fácil, claro que sí, pero no es tanto, ¿no? No, es cultura política, La lucha de egos es cultura política. y es algo que lo que adolecemos en los últimos años en el país. Así es. Doctor, interesante conversar con usted sobre temas electorales. Entramos en un año electoral que va a ser bastante intenso. Dios nos agarre confesado. Exacto. Hay decenas de partidos y bueno, siempre es importante documentar a la gente con el tema electoral, ¿no? Para que no nos agarre desprevenidos e ir lo más preparados posibles. Doctor, muchas gracias por haber estado en la noticia electoral. Muchas gracias a ustedes, estimado Carlos. Bien, amigos, estuvo con nosotros el ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Gastón Soto Ballenas, con quien hemos hablado sobre su experiencia como miembro del jurado y como veedor. Eso amplía un poco el espectro de conocer en otros países cómo se maneja este tema, ¿no? El tema de Rusia es impresionante, que la gente pueda votar con su celular es impresionante. Vamos a ver si es que en algunos años en el país se pueda utilizar estas herramientas con las garantías debidas. Los invitamos en una próxima edición de La Noticia Electoral. Los tiempos cambian, la verdad no.